I per acabar el programa farem una bona dosi d'arqueologia travesti, clar que sí, de tota la història que ha existit però se'ns ha negat, que ha passat als marges de l'oficial, però que no per això té menys valor, ans al contrari. I qui ve a fer d'Indiana Jones és l'artista i investigadora del travestisme Rubén Anton, benvinguda. Hola, Laura. Ara he dit Indiana Jones, però m'ha semblat massa hetero per tu, no et fa justícia. Indiana Jones. Però escolta'm, tu que fas tanta arqueologia queer, algú hi haurà, no cal que m'ho diguis avui, fes una mica de recerca i algun arqueòleg hi haurà que sigui del col·lectiu y que se digui més que l'Indiana. Pues seguramente lo habrá, pero no tenemos ni idea de quién puede ser, porque son como esos oficios en los que la identidad un poco igual, realmente. Avui, en tot cas, tu vens, com sempre, determinada a fer memòria de 4 perfils, en aquest cas, que no marxem gaire lluny, perquè tu ens tens també acostumades a anar al segle XV, a la monja Alférez. Por ejemplo. Ella. La más bella. Però avui no, avui ens quedem al segle XX, ¿no? Y aquí le hacemos memoria. Me apetecía que nos quedáramos en el siglo XX porque cuando viajamos tanto en el tiempo, muchas veces la gente se piensa que eso ya pasó. Entonces al final dices, el siglo XX lo tenemos aquí más cerca y mira qué maravilla. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de 4 personajes, 2 de ellas transformistas e imitadoras de estrellas del primer tercio del siglo XX, que son Graels y Martini. Luego tenemos a Flor de Otoño, tanto la versión real de Flor de Otoño, que era una maricona que se travestía en el barrio chino, y José Sacristán, que hizo una película sobre Flor de Otoño, bueno, protagonizó, más que la hizo él, y Cochinelle, que es nuestra pionera de las pioneras en las vedettes trans a nivel europeo y que empezó en el Cabaret de París. O sea, que tenemos hoy un viajecito bastante guai. Molt bé. Escolta'm, anem per ordre? Comencem per Graells, que tinc entès que era una gran imitadora de les grans estrelles. Exacto. Ella era una gran imitadora de la Bella Otero y de la Fornarina, que eran como pues cupletistas súper reconocidas y muy valoradas en ese momento. Y me resulta muy interesante porque la historia que nos ha dejado las hemerotecas, que al final es uno de los lugares donde encuentro la mayoría de las joyas, pues son publicidades, como la que podemos ver ahí, que pone Gran Transformista Imitador, Atracción, Novedad, etcétera, y menciones, que hay un montón de menciones en la prensa, que yo siempre hago la comparativa de que la prensa de entonces sería como el Instagram de ahora. Claro. Entonces, al final, pues son como publicaciones como modo post o un Twitter, más bien, serían las menciones. Entonces, por ahí ahora mismo tenemos también unas cuantas que pues destacaban eso, lujoso vestuario, inmenso repertorio, agilidad en sus transformaciones, porque recordamos que el transformismo y lo que se entiende como transformista es un artista que sobre el escenario se hace cambios muy rápidos de vestuario y cambia muy rápido de personaje, tanto a nivel de indumentaria como a nivel de actitud y de presencia, y su simpatía con el público, que al final era pues quien mantenía a las artistas trabajando en los escenarios, el público que iba a verlas semana tras semana o que incluso hasta viajava per distintes ciutats per a coincidir con ellas. Filla, però Graells ho tenia tot i tot, no? Pel que sembla. O com a mínim la premsa de l'època, com veiem, no sé si se l'estimava, però la tractava molt bé, no? Es tractava bé, els transformistes d'aquella època. En ese momento yo creo que las artes escénicas pues, bueno, eran un producto elitista y al final no todo el mundo podía acceder al teatro, entonces es como si a día de hoy comparamos lo que puede pasar en un bareto o en un cabaret de barrio con lo que puede pasar en un teatro que está en una buena posición y en un buen lugar. Entonces, al final, el trabajo que hacían, la gente que iba, pagaba por verlo y, evidentemente, valoraba mucho ese trabajo. La prensa estava encantada de la vida por lo mismo, porque era capaz de movilizar a la gente para ver los espectáculos. Clar. Escolta'm, passem a la segona persona, a la segona artista de qui ens vols parlar avui. La segunda artista es Martini, que me encanta el nombre porque... Claro, bueno, evidentemente. Claro, ya no solamente por el aperitivo, sino porque hubo una época después de Fregoli, que vino Messier Bertin, y a partir de ahí hubo muchos que empezaron a utilizar el Martini, Bertini, Robertini... Acabatamini. Como ese acabado, como que sonara como italiano, realmente, porque era como que le daba caché al artista, igual que ahora a lo mejor si te pones el nombre en inglés o te pones un apellido en inglés, de repente suena como más cool, y nunca mejor dicho, pues en ese momento el que tu nombre tuviera como notas que sonaran a italiano parecía que venías de esa vieja escuela, que ya de aquella estamos hablando, que si Martini estaba en la década de los años 30, habían pasado 30 años desde que Fregoli ya era Fregoli a nivel internacional. Entonces,
como que seguía teniendo como un poco como esa esencia del transformismo clásico, ¿no? Entonces, bueno, de Martini solamente he podido conseguir estas 3 fotografías. Guau. Y llevo muchos años buscando porque me apareció en un artículo como, pues eso, en una mención y quería saber cómo era, porque claro, cuando tú ves una mención de un artista y las estoy investigando y me viene que un vestuario de tal o tal espectáculo, tal no sé qué, y no tienes fotos, Clar. yo me la imaginaba en mi cabeza y decía, este tiene que tener unos lucazos que te quieren morir y no tenemos ninguna fotografía de ella. Y aquí tenemos estas 3 fotos maravillosas que, si te fijas, están firmadas el 14 del 6 de 1935, estas 2, y esta que tenemos aquí detrás es una que le dedicó a Mirko, que nos pasa igual. N'hem parlat de Mirko. Exacto, hablamos de Mirko, hablamos de Vianor también, porque una era del Molino y otra del Arnau, y... Què diu a la dedicatòria? Pues dice, a mi simpático y amigo Mirko, como muestra de cariño, Martini. Lo que significa nuevamente que coincidieron en la misma época y que coincidieron en los mismos espacios, que vuelve a ser la conexión arqueóloga entre unas artistas y otras, que de repente dices, ¿se conocerían? Claro. ¿No se conocerían? Pasa a día de hoy, que a lo mejor un artista conoce de oídas a otra, pero no se conocen. Y estas son las demostraciones históricas de que sí, que es como si lo hubieran comentado el post. Clar. Igual. T'he de dir que m'encanta Martini, però no acabo d'agafar-li el rotllo amb aquestes 3 imatges que són, com dius tu, les úniques que has trobat, perquè és una mica Mata Hari, Castañera i Madame Bovary. És molt eclèctica, molt versàtil. Sí, porque realmente, claro, estamos hablando que vendían el lujo y que vendían el vestuario para que la gente que fuera como público viera ya a su vez mucha producción. Fantasía. Mucha fantasía y mucha producción. Clar. Entonces, bueno, pues serían un poco como nuestra Lady Gaga y nuestra Beyoncé de la época. Així les veuria el públic d'ara? Yo creo que sí, porque la gente no iba vestida así por la calle. Clar. Ni las mujeres cis iban vestidas así por la calle. Entonces, al final, ir a un espectáculo y de repente ver a alguien que se está transformando de esta manera, pues no deja de ser sorprendente, ¿no? Escolta, el personatge que homenatjarem ara va ser, pel que tu m'has dit, molt controvertit, als anys 30, i em comentaves que li van fer fins i tot una pel·li. Al principi ho deies, alguna cosa amb Sacristán. Flor de Otoño, quin nom tan preciós. El nombre es muy bonito. Flor de Otoño apareció en unos recortes de prensa, que no sé si los tenemos por allí. Sí, mira, aquí ens apareixen. Que hablaba, sí, lo tenemos como por allí detrás, que hablaba del personaje. Bueno, pues en ese momento decían que si era un pistolero, bandolero de la época, que se escondía en los cabarets y en los lugares de pecado, por decirlo de alguna manera, entre ellos el cabaret de la Criolla, porque era muy amigo del dueño de la Criolla. Entonces, bueno, al final estamos hablando de lo de siempre, ¿no? Que la historia la escriben los vencedores. Entonces, en este caso, pues como llegó la guerra civil y la dictadura, pues todo lo anterior eran todo lo peor y todo malo y todo tal. Pero a mí me hace gracia porque me conecta directamente con las Carolinas de Jean Genet, que hablamos de ellas en la sección anterior. En pantalla, sí. Que precisamente pues era esa estética, ¿no? Que eran como las caras muy empolvadas, el maquillaje muy rollo, pues eso, años 20, años 30, como muy de mariquita maquillada. Clar. Que realmente a día de hoy ha evolucionado esa estética, pero también se sigue llevando, muy parecida. Fem 20 segons de memòria. Les Carolines de Jean Genet eren aquelles que van fer com un seguici fúnebre quan es va anunciar que el Vespasiano... ¿no? Lo hicieron. Lo hicieron. Una marcha fúnebre total. Sí, quan es va anunciar que el Vespasiano, aquell urinari públic de la Rambla, doncs seria enretirat i van decidir fer esta mena com de... Pusieron las flores allí. Manifestació, performance, seguici fúnebre. Exacto. Entonces yo creo que Flor de Otoño formaba parte también de ese grupo de las Carolinas, porque realmente la estética que describe Jean Genet en el libro de Diario de un ladrón es esa estética, que es como esos mariquitas afeminados que tenían 30 años pero parecía que tenían 15, como muy suaves las facciones, los maquillajes, y marca muy esa época también. I sobre ella, també ho anunciàvem al principi, es va fer una pel·lícula que es va anomenar Un hombre llamado Flor de Otoño, protagonitzada per José Sacristán. Exacto, en el año 1978, que me gustaría que pidiéramos el vídeo para ver la actuación de José Sacristán haciendo el travesti. Som-hi. Abandonada de todo el mundo, desde muy niña sin protección, fue mi camino surco profundo e inevitable de perdición. No tuve brazos que me estrecharan, porque a mi madre no conocí, todos huían y se apartaban.
et sembla? L'actuació, la recreació... Pues me parece lo más. A mí es que siempre ver una travesti me parece lo más. Encara que sigui un señor actor. hetero haciendo de travesti, exacto. Es que también es verdad que en la película se creó un personaje diferente a lo que era el Flor de Otoño original, entonces, bueno, se le hizo como que por el día era un señor de clase alta y que por la noche pues era una espía transformista. Quantes coses! Bueno, al final volvemos al pecado. Alta, espía y transformista. Claro, volvemos al pecado. Tú piensas que ¿por qué se ha perseguido históricamente el travestismo? Porque puedes hacerte pasar por otra persona. Entonces, al final es volver otra vez a celebrar eso de decir, sí, pues por el día soy una cosa, por la noche soy otra y tengo una doble identidad y llevo una doble vida y puedo ser un espía y puedo ser un peligro para la sociedad. Estamos hablando que en esa época estaba la ley de peligrosidad social. Entonces, que salga una película hablando de eso precisamente cuando esa ley estaba vigente, pues clar, hay que echárselo a mirar un poco también. A més, val a dir que Sacristán, el 1978, va rebre la Concha de Plata al millor actor al Festival de San Sebastián. Sí, era lo que estábamos comentando antes, que me toca un poquito, donde no me tiene que tocar, que los señores cis heteros hagan papeles de travestis o de mariquitas y se lleven premios. Y cuando la mariquita hace de mariquita o la travesti hace de travesti, no se lleva nada, la verdad. Entonces me parece súper injusto. Me toca la figa. En el eyeliner. No sé la para qué te figa, pregunto. la que me toca. ¿Para qué me preguntas? Jo què sé. ¿Para qué me invitas si ya me conoces? Val a dir que d'artistes trans n'hi ha, el que passa és que potser, com apuntes tu, haurien de treballar més i sobretot haurien de fer aquells papers... Exacto, ¿no? y que se premie el trabajo que se está haciendo, porque es muy difícil llegar hasta allí también. A veure, Rubén, amb qui tanquem la secció d'avui? Qui és la quarta personalitat que volem reivindicar avui? Cosinel. Tenía muchísimas ganas de hablar de Cosinel, deseando ver las fotos en grande en la pantalla. Gracias, me encantan. Wow. Una diva entre las divas, diosa entre las diosas, de las primeras mujeres trans que se hicieron la vaginoplastia en Casablanca, que ya de esto creo que hablamos en alguna ocasión de Dolly, que fue como la cuarta en Europa, ¿vale? Pues de las primeras anterior a Dolly estaba Cosinel, porque Dolly es unos años más joven de lo que era Cosinel. Y bueno, pues son de las artistas que empezaron como transformistas en el Carrusel de París, en los cabarets de París, y decidieron vivir 24 horas como mujeres. Entonces se convirtieron en vedettes. Claro, por eso, esa es un poco como la línea de conexión entre la transformista y la vedette, porque dices, si empiezas como transformista y asumes tu identidad, empiezas a vivir como una mujer, ya no eres transformista siendo una mujer haciendo de mujer, eres una vedette. Entonces empezaron como transformistas y acabaron siendo vedettes. Y Cosinel tuvo fama internacional, que es lo que la lanzó al estrellato total, porque fue súper referente y súper influyente a nivel internacional por eso, porque empezó a tomar hormonas, se operó, se hizo retoques estéticos, la nariz, tal. Yo siempre he dicho que es como nuestra Marilyn Monroe, europea, y la verdad que es que era una diosa francesa. I va començar treballant al Carrusel de París als anys 60, pot ser? Exacto. Però va venir a Barcelona també. Vino a Barcelona en los años 70, que es la historia que te conté un día, que las sacaron a todas emplumadas a la calle porque entró la policía en el Gambrinus, y era como todas fuera, todas al cuartelillo. Quina imatge. Claro, entonces de repente dices, claro, ya llegaron a España como mujeres y los cabarets en ese momento pues aprovecharon el que era una moda al final. Entonces dices, si está Francia tan cerca y Alemania, y ya había mucho turismo aquí, porque Franco ya se dedicó de que en esos años viniera mucho turismo europeo, pues al final ese mismo turismo hizo que las propias artistas de la época trabajaran mucho aquí. Aquí coincidió con Amanda Lear, con Capuchin, con Bambi, con Dolly, que también fue de las primeras veces que vino a trabajar a España y a Barcelona. Top. Però jo vull que ens parlis, per acabar, del documental en què apareix amb Carmen Sevilla. El documental que aparece, que se llama Europa di notte, que es de Alessandro Bassetti de 1959. Prefiero que primero veamos el pequeño corte del vídeo y luego lo comentamos. Retrousser l'air matin, les yeux toujours riants, tous ceux qui te connaissent, grisés par tes caresses.
Però quina meravella, no? L'actuació, el color que comentàvem ara, Exacto. que clar, és de l'any 59. Estamos hablando del año 59, que muchos años después llegó la televisión en color Claro. a España y ahí ya se hizo una superproducción Ajá. que la verdad que es una maravilla. Y me gusta hacer siempre la comparativa con nuestras artistas españolas porque, claro, Cosinel coincidió en el espacio-tiempo con Carmen Sevilla. Entonces, en ese mismo documental hay una actuación de Carmen Sevilla, de esa Carmen Sevilla maravillosa, cantante, bailarina, que era muy buena bailarina. Mítela. Y ahí la tenemos. Aquí la tens. Y Ole, coincidió con Cosinel, que realmente, pues eso, que estamos hablando de una época que tendríamos que celebrarla. Es que a mí me pasa igual. Yo veo esto y digo, ¿por qué no seguimos teniendo esto? Clar. Escolta, mentre veiem a Carmen Sevilla donant-ho tot, comenta'ns les dues anècdotes amb què sé que vols acabar molt ràpidament, Sí. perquè ens queda un minut. Perfecto. Pues nada, quería contar que Cosinel es la primera vedette trans que tiene una calle con su nombre en París, ¿vale? En La el, primera- en el distrito 18, la primera mujer trans, yo creo a nivel europeo y no sé ni siquiera es a nivel internacional incluso, Ara. ¿vale? Porque no lo he podido comprobar realmente en todos los lugares, pero sí está claro que tiene una calle con su nombre y eso me parece como muy a destacar, que ahí lo estamos viendo en la pantalla. Y lo que ya me parece lo más de lo más de lo más es que Google el año pasado hizo un doodle, que son esas imágenes que cuando entras en Google de forma automática cambia el nombre de Google y te aparece como algún juego, Sí, alguna imagen, sí, alguna sí, sí. cosita. Ajá. Le hicieron un doodle por su 91 cumpleaños el año pasado, que ella ya falleció hace unos años, pero le hicieron el doodle con la mariquita en la mano, que Cosinel significa mariquita, para celebrar su 91 cumpleaños. Así que fíjate tú si ya era famosa para que hasta Google, que no deja de ser una empresa total. norteamericana, Li la faci el tenga en doodle. cuenta para hacerle un doodle. Quina meravella. I nosaltres que no la coneixíem, però Un gràcies a tu, sueño. ja sí. Moltes Muchísimas gràcies, gracias, Rubén. Laura. Nos vemos pronto. Fins aviat.